Listo, muy bien, ya hemos iniciado entonces la grabación. Como les decía, este es un CIPA orientado a tener claridad respecto a la guía de actividades del paso 2. En este paso 2, lo que se nos está solicitando es realizar una observación desde el contexto salud de la psicología. Algunos me han preguntado ejemplos de ese contexto salud de la psicología. Entonces, cuando hablamos del contexto salud de la psicología, nos referimos a un contexto que tiene que ver con el bienestar de las personas. También tiene que ver con el manejo del dolor, manejo de emociones, manejo de pensamientos que de alguna manera produzcan bienestar en el individuo, ¿sí? Entonces, algunos temas que ustedes pueden escoger para observar, por ejemplo, sería el estrés en un empleado de una empresa. Otro tema, la ira en un niño en edad escolar, por ejemplo. Incluso también podemos enfocarnos, cuando escogemos observar interacciones, podemos enfocarnos en la asertividad. Por ejemplo, podemos observar la asertividad en una relación de pareja. Cuán asertivos son el esposo y la esposa. No necesariamente tienen que ser aspectos negativos como el estrés, como la ira, sino que también pueden ser aspectos positivos como la asertividad, como la alegría, como el positivismo, etc. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hablando del contexto salud. ¿Dime? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda. En mi caso, para observar, yo escogí una herramienta, se me va el nombre en este momento, pero en el ejemplo está Homero y Germán, bueno, ahí tengo que observar Iván. dos empleados, en este caso. Ah, ya. Homero y el señor Voy a Burns. en la parte Escogiste organizacional. el mapa de conductas. El mapa de conductas. No, señor. No, matriz algo. Decía No es matriz algo, pero matriz de interacción, será bueno. Ahorita revisamos cada una de las herramientas. es ¿Vale? que no Pero tengo sí a te la quiero decir, mano. sí, tranquilo, ahorita les proyecto, les comparto pantalla para que ustedes vean cada una de las herramientas que vamos a usar para la observación, las opciones que ustedes tienen. Pero tú me dices que del área organizacional, ¿cierto? Sí, señor. ¿Entendí? Recuerda que Sí, a sí, señor. ustedes, si hacen parte de mis grupos, si todos ustedes hacen parte de mis grupos, que supongo que sí, porque les envié la invitación solamente a los estudiantes de mis grupos, de pronto a veces se comparten el enlace y hay estudiantes de otros grupos, de grupos de otros docentes, no hay problema, bienvenidos también, pero como cada docente maneja un contexto, por favor cierran micrófonos, son tan amables. Gracias. Como cada docente maneja un contexto de la psicología, ¿sí? Entonces puede ser que otro docente les haya pedido a ustedes, si hay estudiantes de ese docente acá presentes, les haya pedido las herramientas de observación de acuerdo al contexto organizacional, por ejemplo. Pero mis estudiantes deben trabajar el contexto salud, el contexto clínico. Entonces, Amanda, si tú eres una de mis estudiantes, te pido que por favor cambies el contexto organizacional a un contexto salud. ¿Es claro?
Sí, profes, claro. Ven, pero yo no estoy, ¿cómo sé? Yo no estoy en esos grupos, no sé. Entonces, no, pero ¿Quién mi es tu tutor tutor? eres tú. Ah, bueno, si yo soy tu ¿Tú? tutor, entonces, Yo no estoy, entonces tu yo no estoy en observación, ningún grupo. si yo soy tu tutor, tu observación tiene que ser con base o tiene que ser en el contexto salud. Ok, ok, Bueno, me profe. están diciendo que Entonces, hay una estudiante que no me escucha, pero los demás me están escuchando. Entonces le pido a ese estudiante, voy a escribir aquí por el chat, para que revise su conexión o su equipo. Bien, entonces, obviamente en una empresa también se puede observar algo relacionado con la psicología clínica o con la psicología de la salud. Por ejemplo, el estrés, las relaciones interpersonales armónicas, un ambiente laboral adecuado para la realización personal del individuo, etc. Entonces, no estoy diciendo que toda observación tenga que ser en un hospital o en una clínica de salud mental, ¿no? Temas relacionados con la salud mental, ¿sí? O con el área clínica de la psicología. Bien, entonces, lo primero que se nos pide a nosotros para realizar esta observación es diligenciar un cuadro que se llama cuadro de planeación de la observación. Este formato ustedes lo encuentran en el mismo sitio donde encuentran la guía de actividades, que es en el entorno de aprendizaje, donde dice paso 2. ¿Sí? Ahí encuentran ustedes tanto la guía de actividades como los formatos. Adicionalmente, yo les compartí en el foro del paso 2, les compartí cada uno de esos documentos en el primer mensaje del foro. Les voy a compartir pantalla para que estemos ubicados en ese aspecto todos. Entonces, quiero que me digan, por favor, en este momento, si están viendo mi ventana, por favor. no, señor. No, señor, está rojo. Vamos a esperar unos segunditos a ver si nos cae. Bueno, mientras nos carga la pantalla, todos ustedes ya tienen el formato de planeación de la observación, ya saben dónde ubicarlo, ya han tenido contacto con él. Ya lo descargué en el foro, yo ya lo descargué todos. Muy bien. Listo, creo que en este momento ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy aquí en Sí, el señor. aula, en el campus virtual. Bien. Entonces, para algunos que de pronto no tienen claridad dónde encuentran el formato, ya les voy a mostrar dónde es. Pero si ustedes entran al curso normal, como ingresan siempre, bien, acá en el entorno de aprendizaje, en el entorno de aprendizaje, en el paso 2, dice el foro de discusión, paso 1, este no es, foro de discusión, unidad 1, paso 2, este sí es, aquí arribita encuentran guía de actividades, es una carpetita donde está la guía
y están todos los anexos. Vamos a revisar el primero, anexo 1, que es el que debe diligenciarse primero, es como la planeación de la información, de la observación. Entonces voy a abrirlo. En este formato ustedes van a encontrar seis casillas, 6 espacios. Ya lo vamos a ver aquí en pantalla. Aquí está. 6 espacios, ¿cierto? En cada espacio ustedes deben anotar algo muy breve. No. Dime. ¿No están viendo el formato en este momento? No, profe, no, se quedó ahí en los cursos, pero no se está viendo ningún formato. ¿A todos les pasa igual? ¿Que no están viendo el formato? Sí, señor, profe. Sí, señora, a mí también pasa. Bueno, permítame un momento entonces. Gracias por avisarme. Ahora sí. Ahora sí están viendo. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bien. Entonces, Ya. el primer cuadrito nos pide que nosotros identifiquemos de esa observación que vamos a realizar cuál va a ser la relación observador-observado. Si ustedes leen el documento base de esta actividad, que es el documento de Rocío Fernández Ballesteros, que ustedes encuentran ahí en la unidad número 1, ustedes se van a dar cuenta que Rocío Fernández Ballesteros nos habla de 3 tipos de observación de acuerdo a la relación que hay entre el observador y el observado. Ella nos dice que una observación puede ser participante, no participante y una observación de allegado. ¿Cuál es la observación participante? Es la observación que ocurre cuando el observado sabe que está siendo observado. Cuando sabe que está haciendo parte de un ejercicio de observación. Es una observación también donde el observador se involucra en esa dinámica que está observando. ¿Sí? Esa es la observación participante. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de observación participante? De acuerdo a lo que acabé de mencionar. Si la observación participante es aquella donde el observado sabe que está siendo observado, entonces, ¿qué ejemplo me pueden dar de esa observación? Pues sería ¿Una un entrevista, ejemplo en un profe? colegio. A ver, levantemos la mano. ¿Qué dice Hamilton? Harrington, perdón. No sé, pues según lo que yo entiendo de esa relación, ¿sí? El tipo de participante, y cuando el observado sabe que está siendo observado, un ejemplo, el profesor y el alumno, ¿sí? Entonces el alumno se da cuenta que está siendo observado, entonces es lo que yo pienso, no sé. Bueno, una observación donde manejamos un consentimiento informado, ¿sí? Como estas. Todas las observaciones que vamos a realizar donde el sujeto que está siendo observado diligencia un consentimiento es una observación participante. ¿Por qué? Porque al saber que está siendo observado, el sujeto de alguna manera se ve afectado en su dinámica. Entonces, si el observado es un mayor de edad y diligencia el consentimiento informado para ser observado, esa es una observación participante. ¿Sí? Pero hay otras observaciones que son no participantes.
Por ejemplo, cuando uno le pide permiso a los papás de observar a un menor de edad y el menor de edad no sabe que está siendo observado. Los padres diligencian el consentimiento informado, pero el niño no sabe que está siendo observado. ¿Sí? Puede ser en la escuela, por ejemplo. El observador se queda fuera del salón y comienza a registrar lo que el niño hace. O en una cámara de GC. ¿Sí? ¿Conocen la cámara de GC? ¿Han escuchado hablar de la cámara de GC? No, señor. Se han visto en las películas a veces que hay, por ejemplo, en las estaciones de policía, que hay un vidrio donde los policías ven lo que está ocurriendo en la sala, pero de la sala hacia afuera no se ve, que es como un espejo. Por ejemplo, en la película Terminator, en la primera película aparece una cámara de escena, un cuarto donde hay un interrogatorio, pero quienes están detrás del vidrio, aunque están viendo y saben todo lo que está ocurriendo adentro, los que están adentro no tienen conocimiento de que están siendo observados. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Sí, sí, señor. Es cuando se hace una situación artificial, ¿no? Ah, bueno, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Por el momento estamos hablando de la relación observador-observado. ¿Sí? Entonces, cuando el observado sabe que está siendo observado, automáticamente es una observación participante. Pero si el observador no sabe que está siendo observado, que puede ocurrir, por ejemplo, en menores de edad, que no diligencian el consentimiento informado, porque los que lo diligencian son los padres, entonces hablamos de una observación no participante, porque el observador puede mantenerse lejos sin intervenir en la dinámica del menor, ¿sí? Y el menor no sabe que está siendo observado. Ahora, si el observador, si el psicólogo, en este caso, que es el observador, interviene, interactúa con ese menor para ver qué respuestas hay en determinadas situaciones, ya estamos hablando de una observación participante. ¿Sí? Entonces, no es solamente que la persona sepa que está siendo observada para que sea participante. También puede ocurrir que cuando el observador interviene, interactúa en esa dinámica y ya la persona se hace consciente de que está siendo observada, también hablamos de una observación participante, donde el observador participa, como el nombre lo dice. El observador participa de lo que ocurre. Dice Ana Estela Espinosa, en caso de que el observado padezca de Alzheimer, ¿qué tipo de observación es? Depende, porque el Alzheimer no necesariamente afecta la memoria a corto plazo, no necesariamente. Entonces puede ser que aunque tenga Alzheimer sea consciente de que está siendo observado. Si no es consciente de que está siendo observado, podría ser no participante. Pero si tiene conciencia de que está siendo observado, es una observación participante. ¿De acuerdo? Estefanía, ¿iba a mencionar algo? Sí, profe, pero sobre el siguiente ítem, para conquistas y atributos. Bueno, ya vamos para allá, Primero Vale. recordemos este primero que estamos viendo. Entonces, hasta acá queda claro cuál es la observación participante y no participante. ¿O hay alguna duda frente a esto? Tranquilo, este es el espacio para que planteen sus dudas, sus inquietudes, no hay ningún problema. Claro, profe. Profe, yo en esto no.
¿Alguien iba a decir algo? Qué pena que no... El profe, no me quedó muy claro en la parte que está hablando, no es, o sea, firma el consentimiento del papá, pero el estudiante no sabe que no entendí esa parte, ¿me la puede explicar? Es que no logro comprender esa parte. Claro. Recuerden que el consentimiento informado es un documento que ustedes también encuentran allí anexo a la guía de actividades. ¿Sí? Ese consentimiento informado es un permiso que la legislación establece que el psicólogo debe pedir para realizar cualquier ejercicio de observación. ¿Sí? Entonces, cuando un mayor de edad diligencia ese consentimiento informado para ser observado él mismo, o sea, para que un psicólogo lo observe, en este caso ustedes, como estudiantes, que hagan esa observación, y ese mayor de edad autoriza que ustedes lo observen a él, estamos hablando de una observación participante, porque allí, por el solo hecho de firmar ese consentimiento informado, ya él sabe que está siendo observado o que va a ser observado. Y eso afecta la dinámica cotidiana. ¿Sí? Puede inhibir algunas respuestas, o sea, puede hacer que él se cohíba de actuar como normalmente actúa y que quiera dar una impresión. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que el observador influyó en la dinámica que va a observar. ¿Sí? Estamos hablando de una observación participante. Pero cuando vamos a observar a un menor de edad, no necesariamente el menor de edad tiene conocimiento de que está siendo observado. ¿Sí? Pero debemos pedir la autorización a los padres. Quienes autorizan son los padres. ¿Sí? Entonces, al hacer esa observación, sin que el menor sepa que está siendo observado, con el permiso de los padres, obviamente, en el colegio o en otro contexto, pues en este caso sí hablaríamos de una observación no participante, porque el niño al no saber que está siendo observado, pues no va a modificar ninguna de sus dinámicas. No sé si queda claro así o persiste la inquietud. No, sí, profe, ya comprendí. Un ejemplo, bueno, yo que trabajo en un colegio, hay casos especiales de bullying en los niños. Un ejemplo, que necesitan un ejercicio de observación, entonces para que de pronto el niño no se va a cohibir, de pronto no vaya de pronto a recatarse, a tener miedo. Entonces, los papás, Ajá. bueno, pues ya el trabajo del psicólogo hace como una estrategia en la cual los papás firmen ese consentimiento, pues el niño no va a saber, pero es como una estrategia para que pueda tener como una así, llegar a una conclusión con lo que se quiere investigar, es lo que pues comprendí, ¿cierto? Correcto. En ese caso sería no participante, porque ese Listo, menor no muchas tiene gracias. conocimiento, o esos menores no tienen conocimiento de que están siendo observados, pero los padres sí saben. ¿Sí? Entonces, no van a, el niño no va a sentir miedo o va a decir no voy a hacer esto porque me están observando, no. Va a actuar de manera natural, como siempre lo hace. Entonces sería no participante en ese ejemplo. Bueno, entonces vamos por partes. Hay más preguntas. Dice, es un familiar. Bueno, el que está siendo observado es un familiar y se le sigue la observación de su conducta, pero él no sabe. Esta es una no participante. Si es un mayor de edad, él tiene que saber que está siendo observado. ¿Sí? En este caso sería una observación de allegado, al ser un familiar, o sea, ser alguien que comparte el mismo contexto. Si ustedes van a observar, por ejemplo, a su pareja en el hogar, esa persona tiene que saber que va a ser observada. Pero lo que prima aquí es que al ser un familiar sería una observación de allegado. Es alguien que está constantemente
en el contexto de esa persona, ¿sí? No es alguien externo. Esto se usa mucho en la psicología clínica cuando uno le dice a la mamá del niño, por ejemplo, que acude a consulta, uno le dice, mire, por favor, tiene este registro de conductas de su niño. Entonces la mamá empieza a notar cada vez que el niño tiene la conducta que estamos trabajando en el consultorio. En ese sentido sería una observación de allegado. ¿Sí? Ya la categoría participante o no participante pasaría a un segundo plano, porque primaría el hecho de que es alguien que está dentro del mismo contexto de la persona observada. Pues si es un familiar, si es un compañero de trabajo, ¿sí? Con el que hay cierta confianza, alguna trayectoria en ese contexto laboral, estaríamos hablando de una observación de allegado. Noten que aquí el formato nos da esa opción, ¿sí? Allegado. ¿Por qué es relevante esta observación de allegado? Porque al ser allegado, pues, no se modifica la forma en que se interactúa, pues porque ya es alguien que hace parte del ambiente cotidiano de la persona. Entonces, se pueden esperar respuestas más naturales, más espontáneas o genuinas, ¿sí? Al ser alguien allegado al contexto de la persona observada. ¿Queda clara esta parte de la observación de allegado? Sí, señor. Muy claro. Sí, profesor, muchas gracias. Siempre debe haber un consentimiento informado. Siempre. ¿Sí? Sea que vayamos a observar a un menor o a un mayor de edad, siempre habrá un consentimiento informado. Lo que pasa es que en el caso de la observación a menores de edad, los que firman el consentimiento son los papás o los representantes legales. ¿Sí? Cuando observamos a ese menor de edad. Cuando observamos a un adulto, es él mismo quien firma el consentimiento informado. Miremos el formato de consentimiento informado de una vez porque estamos hablando mucho de ese formato y de pronto hay dudas respecto a cómo es. Entonces voy a mostrarles, compartirles pantalla en este momento. Un error muy común que he notado en los foros cuando comparten el consentimiento. No le colocan fecha. Por favor, colóquenle fecha al consentimiento informado. Porque si ustedes no le colocan fecha, el consentimiento no tiene validez. Permítanme, ya estoy... ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Pero señor. no aparece. Listo, aquí ya me dicen que sí la están viendo. Muy bien. Entonces acá diligencia de la persona que va a ser observada o el papá del menor que va a ser observado. Diligencia yo, planito de tal, identificado con documento tal, de tal ciudad, de tal lugar, de manera libre, doy mi consentimiento para participar en este ejercicio académico, bajo mi responsabilidad. Asimismo, entiendo que esta es una observación de corte académico y además he recibido copia de esta forma de consentimiento informado. Aquí firma la persona y aquí ustedes colocan el día, el mes y el año. No se les vaya a olvidar, por favor, diligenciar la fecha. ¿Listo? Este es el consentimiento informado y lo encuentran ahí también en el entorno de evaluación, en la carpetica de la guía de actividades del paso 2. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? ¿O está No, todo señor. claro? Okay. Bien, entonces... Profe, una pregunta cuando es observación del allegado, pues qué pena que me distraje. No se necesita el consentimiento informado porque es el papá o el hijo o el familiar. Si el que va a ser observado es el menor de edad, entonces el papá debe, el propio papá debe diligenciar el consentimiento informado. Sí, así sea el que va a realizar la observación, así sea el estudiante de la universidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo soy estudiante de la UNAM
estoy matriculado en el curso de observación y entrevista y voy a observar a mi hijo, entonces yo diligencio el consentimiento informado dando autorización al ejercicio académico como tal. ¿Queda clara la respuesta o persiste alguna inquietud? Entonces, la observación de allegado igual debe diligenciarse el consentimiento informado por parte del adulto, sea uno mismo o sea otra persona, debe firmarse ese consentimiento. Bien. Dice, profe, en la primera página hay un espacio donde se refiere al contexto. No. El contexto ustedes lo anuncian en el foro. Perdón, la herramienta que ustedes escojan la anuncian en el foro, pero recuerden que el contexto es sí o sí salud. ¿Sí? Yo en el primer mensaje del foro les dije que el contexto que íbamos a trabajar era el contexto salud. Entonces, ustedes van a observar aspectos como el estrés, como relaciones interpersonales asertivas, bienestar de una persona en un determinado contexto, etcétera, etcétera. Ansiedad, depresión, son temas también relacionados. ¿Queda claro? Señor. Listo. Entonces, aquí, en este cuadrito donde estoy moviendo mi mouse, ¿sí ven dónde estoy moviendo mi mouse? No, señor, no se ve. En el primero donde dice relación observador-observado. ¿Sí? Ahí ustedes solamente van. ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? No, profesor, Profe, anexo que 3. solamente está el consentimiento informado ahí. Ahí Ah, no se ve el otro cuadro. ok, bueno, permítanme un momento. Dice Claudia, pero hay que colocar allí un contexto que usted nos indicó, ¿no? El contexto ya sabemos que es salud. Todos vamos a trabajar el mismo contexto. Si yo soy su tutor, todos vamos a trabajar el contexto salud. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, voy a compartirles pantalla en este momento. Vamos a ver el formato. Aquí es donde estoy moviendo el mouse. ¿Sí observan? En este cuadrito que ya explicamos. Sí, señor. En ese espacio en blanco ustedes deben colocar solamente una palabra. Participante, no participante o allegado. ¿Sí? Ya les expliqué en qué consiste cada uno, ¿de acuerdo? No necesitan extenderse y diligenciar allí un montón de párrafos explicando, no. Simplemente ahí lo que se les está solicitando es, la observación que usted va a realizar es una observación participante, es una observación no participante o es una observación de allegado. Entonces allí ustedes van a escribir simplemente una palabrita. Aquí en unidad de análisis nos dice Rocío Fernández Ballesteros que nosotros podemos observar atributos o conductas o interacciones o productos de conductas. Un ejemplo de observación de atributos, cuando yo quiero observar el estrés en una persona. Esa palabra estrés reúne un conjunto de características, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo que una persona está estresada? ¿Cómo sabrían ustedes que Lo que alguien tiene estrés? manifiesta, gestos. ¿Cierto? Por ejemplo, fruncir el ceño, sudoración, tono de voz elevado,
respiración acelerada, ¿cierto? Fíjense que es un conjunto de conductas que tiene un nombre, y ese nombre es estrés. Esa es una observación de atributos, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo hablo de la ira, ¿cómo sé yo que una persona tiene ira? Pues también puedo determinarlo por lo que veo. ¿Sí? Tal vez se coloque roja, tal vez apriete los puños, ¿cierto? Entonces, cuando yo a eso que voy a observar le coloco un nombre que reúne varias conductas, estoy hablando de una observación de atributos. Pero si yo voy a observar solamente una conducta, como por ejemplo fruncir el ceño, yo no estoy diciendo que sea estrés, simplemente voy a observar cada vez que la persona frunce el ceño. Voy a enfocarme en eso. Entonces, esa sería una observación no de atributos, sino de conductas. O voy a observar cada vez que la persona alza la voz. Voy a observar eso. Voy a enfocarme en si la persona grita o no grita. Esa sería una observación de conductas, más no de atributos. Pero si yo digo voy a observar la ira, ya estoy hablando de un atributo. Pero cuando solamente me enfoco en una conducta, pues es una observación de conducta. También puedo observar interacciones, cómo se relaciona el profesor con su estudiante, cómo se relaciona un niño con otro niño, cómo se relaciona el esposo con la esposa. Y también puedo observar productos de conducta. Esto aplica más para el ambiente escolar, por ejemplo, cuando quiero observar los dibujos de los niños o las maquetas de los niños, o también en el ambiente organizacional cuando quiero observar los envases que cierra un operario, ¿sí? O las bolsas que sella un operario. Estamos hablando de productos de conductas, ¿sí? Entonces, a ver, si yo digo, voy a observar el estrés en un estudiante de bachillerato, ¿esa sería qué? Una observación de qué? Es un atributo. Esa sería De atributos. atributo. Muy bien. Si yo digo, voy a observar si el docente alza o no alza la voz. De Conductas. conducta. Muy bien. Y si digo, voy a observar cómo se relaciona el esposo con la esposa en el hogar. De interacción. Interacciones. Muy bien. Y si digo, quiero observar los cuentos que escribe un niño, voy a examinar. Productos de cuentos que escribe. conductas. Exacto. Muy bien. Productos de conductas. Muy bien. Entonces, en este cuadrito, aquí donde estoy moviendo el mouse, solamente tiene que ir una palabra. Muchos estudiantes acá empiezan a extenderse en prosa y no es así el ejercicio. Es solamente una palabrita. Si van a observar atributo o conducta o interacción o producto de conducta. ¿Queda claro hasta acá? Sí, señor, claro. Muy bien. Ahora, el muestreo. Este es el único cuadrito. Este es el único cuadrito donde ya no tenemos que poner una palabrita, sino que tenemos que explicar cuál va a ser nuestro muestreo de tiempo, cuál va a ser nuestro muestreo de situaciones y cuál va a ser nuestro muestreo de sujetos. ¿Por qué muestreo? Porque es que nosotros no podemos observar las 24 horas del día, los 7 días a la semana a alguien. Además, no sería práctico ni necesitaríamos hacerlo. Entonces tiene que haber un muestreo, es decir, un número más pequeño de horas, ¿sí? O de días. Entonces, de todo el tiempo vamos a hacer un muestreo, es decir, vamos a determinar, por ejemplo, voy a observar al niño en el colegio solamente 15 minutos
durante la semana. Cada día de la semana voy a observar 15 minutos en su momento de descanso. ¿Sí? Entonces noten que aquí yo estoy hablando de un muestreo de tiempo, que son los 15 minutos que voy a observar durante 5 días, ¿sí? De lunes a viernes, por ejemplo. Y estoy hablando también de la situación, porque estoy diciendo que es durante el descanso de ese niño. Y también estoy hablando de sujetos, porque estoy diciendo que es un niño de tercero de primaria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí en muestreo ustedes van a tener que escribir durante cuánto tiempo van a observar, en qué situaciones van a observar y a quién van a observar. Entonces pueden colocar, por ejemplo, voy a observar 1 hora durante un día. En el momento en que esposo y esposa están sentados en el almuerzo, ¿sí? Están almorzando. Un hombre de 30 años y una mujer de 28 años. Listo. Con eso ya está claro cuál es el muestreo de tiempo, de situaciones y de sujetos. ¿Queda claro hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Yo, profe, yo tengo una Bastante claro, pregunta. gracias. Dime. Mira, en unidad de análisis, digamos que tú nos dices lo de atributo, conductas y demás, ¿cierto? Pero si nosotros Sí. estamos ligados a un contexto que es contexto salud, nosotros tendríamos que hacerlo con un atributo. No, porque puede ser una conducta parte de ese atributo. Eso era la otra pregunta, porque digamos, yo por lo menos me quería ir por la ansiedad. La ansiedad es un detonante para que él, digamos, realice mucho aseo. Ahí, Sí. ¿cómo yo lo manejaría? ¿Y qué quieres observar tú? ¿La ansiedad o Pues la idea era la la conducta, yo lo tenía pensado por la conducta. Pero Ok, entonces entonces, ahí mi pregunta va a que eso ya no sería un contexto de salud. sí es un contexto de salud porque está haciendo parte de un atributo que se llama ansiedad. Sí, pues tú no Ok, necesitas observar todas las conductas correspondientes a la ansiedad. Puede ser una sola, que es la, el aseo, ¿cierto? El aseo físico en la casa. sí. O sea, es como, Tranquila, o sea, como que lo yo cierra cuando más. vea el cuadro, yo digo, escribió conducta. Ok, Ella va a observar conducta, entonces cuando yo vea el diario de campo o el registro de la conducta como tal, que ahorita vamos a ver esa parte, yo voy a decir como docente, claro, esta conducta puede hacer parte de un atributo del contexto salud, eso, no hay problema. o sea, es como un detonante, ¿sí? Eso es lo que quiero entender. Ajá, exacto. Ok, listo, profe. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, en cuanto al muestreo, ¿hay alguna duda? ¿O queda claro? Entonces recuerden los 3 muestreos, de tiempo, de situaciones y de sujetos. Entonces, 1 hora durante 3 días, en los momentos en que el empleado empieza sus labores. Un hombre de 35 años. ¿Listo? Con eso ya tenemos los 3 muestreos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, claro. Bien. Sigamos. Lugar de la observación. Aquí es donde más se equivocan los estudiantes por no leer el libro base de Rocío Fernández Ballesteros. Porque yo he encontrado estos cuadros de planeación donde empiezan a decir en la casa de Julanito de tal, ubicada en tal dirección. Aquí no se les está preguntando la dirección ni qué lugar es. Se les está preguntando es si es una observación natural o artificial. Tampoco quiero encontrar cuadros de planeación donde escriban es una observación natural porque es en un parque. O es una observación artificial porque es en un edificio. Tampoco es eso. Hay que leer el libro
para poder entender a qué hace referencia el lugar de la observación. Yo les voy a hacer una síntesis de lo que está ahí en el libro. Rocío Fernández Ballesteros nos dice que una observación en situación natural es aquella que ocurre en el contexto cotidiano del sujeto. Entonces, si yo voy a observar la relación de una pareja, cómo se relacionan en su casa, pues estoy hablando de una observación natural, porque es en el mismo contexto donde ellos están acostumbrados a estar. Pero si yo a esa pareja los invito a la cámara de GC y les coloco un ambiente donde ellos tienen que comer juntos y yo estoy al otro lado del vidrio observándolos a ver cómo es que se relacionan a la hora del almuerzo. Ese es un ambiente preparado, ya no está siendo en el lugar cotidiano de ellos. Entonces estamos hablando de una observación de una situación artificial. Cuando es un ambiente que yo como psicólogo preparo para ver cómo se desarrolla el sujeto, estoy hablando de una observación en situación artificial. Si yo quiero observar cómo es que juega el niño, entonces le pido a los papás que lo lleven al consultorio y allá tengo unos juguetes y quiero ver cómo es que juega. Al llevarlo al consultorio y yo tener un ambiente preparado para ese niño, estoy hablando de una situación artificial. Pero si yo como psicólogo voy a la casa y lo observo jugar en su contexto, en la sala de la casa, lo observo jugar con sus juguetes, estoy hablando ya de una observación natural que ocurre en el ambiente cotidiano del niño. ¿Queda clara esta parte? ¿Queda clara cuál es la diferencia entre una observación natural y una artificial? Sí, señor. Profe, un ejemplo, lo que estaba yo escribiendo lo de un ejemplo que estaba ahorita manifestando sobre cuando son grabados y medio escuchaba lo que decía. Un ejemplo, cuando uno va al colegio y uno observa pues cómo el niño se está comportando pronto en el momento de jugar fútbol, es como ¿sí? Una situación natural. Pero un ejemplo, si yo armo, o sea, preparo un ejemplo, un juego para mirar, estudiar cómo se comporta el niño en tal situación, que ya sería una situación artificial porque yo la preparé, ¿cierto? Muy bien, así es. Listo, Entonces, gracias. vamos a ver si todos entendieron. Mi observación es, voy a ir al sitio de trabajo de un empleado para ver cómo se relaciona con los clientes de esa empresa. ¿Esa sería una observación natural o artificial? Natural. Natural, porque ocurre en el contexto cotidiano de él. Otro ejemplo. Yo invito a unas personas a que se sienten en unas sillas y le digo a mi paciente que dé un discurso a esas personas para ver si tiene ansiedad o no tiene ansiedad. Y lo invito a mi consultorio y hago un escenario donde haya personas que lo observan mientras él discursa. Esa sería una Eso es artificial. natural o artificial. Situación artificial. Muy bien, artificial, porque es un ambiente preparado por el psicólogo, ¿sí? Entonces sería artificial. Muy bien. Veo que quedó clara esta parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro, gracias. Muy bien. Ahora hablemos de la unidad de medida, ¿cierto? Esta unidad de medida está muy relacionada con la unidad de análisis. Ya vamos a ver por qué. Entonces, supongamos que yo quiero observar si una persona presenta estrés o no presenta estrés en su lugar de trabajo. En ese caso, yo estoy enfocándome en la ocurrencia de eso que escogí aquí en la unidad de análisis, que sería un atributo, ¿cierto? El estrés es un atributo. Entonces, aquí en este cuadrito de unidad de análisis diría atributo, pero acá en unidad de medida sería ocurrencia, es decir, ¿ocurre o no ocurre?
¿Sí o no? Simplemente. Pero si yo digo, quiero observar cómo es que se da el estrés en ese empleado, qué ocurre antes, qué ocurre durante y qué ocurre después de que presenta el estrés. Estoy enfocándome en el orden de ese atributo que se llama estrés, ¿cierto? Pero digamos que yo digo, no, yo quiero observar más bien cuando ese empleado se estresa, ¿cuánto dura estresado? ¿Permanece así todo el día o es solamente durante 10 minutos o durante media hora? Entonces yo puedo decir acá que estoy enfocándome en la duración, ¿cierto? Porque quiero saber cuánto se demora esa persona en manifestar ese atributo que había escogido aquí arriba. ¿Sí? Entonces él permanece estresado media hora durante las mañanas. Ahí estoy hablando de la duración. ¿Sí? Pero resulta que yo también puedo decir, no, yo no voy a observar ni si se da o no se da el estrés. Tampoco quiero observar cómo es que aparece el estrés, el antes, el durante, el después, tampoco. Tampoco quiero observar cuánto se demora la persona estresada. No, no quiero observar eso. Lo que yo quiero observar es cada cuánto se estresa. Es decir, es una cuestión de todos los días. Entonces es una vez todos los días durante 5 días. O es una vez al día. O es 2 veces al día. O es día de por medio. Ahí yo estoy observando la frecuencia de ese atributo que se llama estrés. Entonces lo que esperamos acá en este cuadrito es que ustedes coloquen una palabrita, ocurrencia, u orden, o duración, o frecuencia. Una de esas 4 opciones. Ahora, también puede ser la ocurrencia de la conducta. Entonces en el caso de la estudiante que ahorita me preguntó sobre limpiar, ¿sí? Cuando una persona limpia, entonces quiero saber si esa persona limpia o no limpia. Ahí estoy observando que la ocurrencia, el orden, la duración o la frecuencia. Si quiero observar si una persona limpia o no limpia para aliviar su estrés o su ansiedad. Me voy a enfocar en la conducta. ¿Ocurrencia? Si la ocurrencia, ¿cierto? ¿Limpia o no limpia? Yo observo y digo, sí, sí ocurre la conducta, o no, no ocurre la conducta. ¿Sí? Estoy enfocándose en la ocurrencia, ¿ocurre o no ocurre? Pero resulta que yo digo, voy a observar cuando esa persona limpia, ¿cuánto se demora limpiando? Si se demora toda la mañana o es solamente una cuestión de 15 minutos. Ahí estoy observando que la ocurrencia, la duración, muy bien, la duración. Muy bien. Y si yo digo, bueno, quiero observar más bien cuántas veces al día limpia. Si es una vez al día o si es 3 veces al día. Ahí me estoy enfocando en qué. En la frecuencia. Muy bien, en la frecuencia. Y si digo, bueno, quiero ver cuando esa persona empieza a limpiar, quiero ver qué ocurre antes, qué ocurre durante la limpieza y después de que limpie. Ahí me estoy enfocando en qué. Orden. En el orden. En el orden. Muy Orden. bien. Perfecto. Entonces, Vamos volando. aquí, muchachos, coloquen solamente una palabra, que es alguna de estas que aparece en paréntesis. O ocurrencia, o orden, o duración, o frecuencia. Pero no empiecen ahí a extenderse como si esto fuera un cuadro de registro explicando, no necesitan explicar nada, simplemente coloquen la palabra que corresponde ahí y ya. Ahora llegamos al punto para conectarlo con el otro instrumento, que ahorita ya les voy a mostrar. ¿Cómo voy a registrar esa observación? Recuerden que una observación en este contexto psicológico, incluso en el contexto científico, en el contexto de investigación, siempre debe ser registrada. ¿Sí? Una observación no es solamente mirar, es
usar una técnica de registro. Entonces, tenemos estas opciones que aparecen entre paréntesis: registro narrativos, escala de apreciación, registros de conducta, matrices de interacción, mapas de conductas o diario de campo. Ustedes deben escoger una sola de estas opciones y anunciarla en el foro para que ninguno de sus compañeros vaya a repetir esa técnica de registro. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes vean el otro instrumento, que es el archivo de Excel. ¿Se acuerdan del archivo de Excel que aparece ahí en la carpetica? Ahí es donde van a hacer este ejercicio. Claro, algunos me han preguntado, ¿lo puedo hacer en otro formato, a mano? Sí, lo pueden hacer desde que realmente sigan el sentido del instrumento, no hay ningún problema. Entonces, ya les voy a compartir pantalla, muchachos, para que ustedes vean en qué consiste la herramienta de registro que ustedes deben colocar allí en el cuadro de planeación. Entonces, perdón, les compartí el que no era, disculpen. Compartir. Vamos a revisar en este momento, muchachos. Ok, voy a compartir mi ventana. Están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Alguien que me confirme si está viendo mi ventana, por favor. Si está viendo mi pantalla, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, recuerden que en el cuadro de planeación, ustedes deben escoger una de esas y anunciarla en el foro, ¿cierto? Una de esas opciones: registro narrativo, escala de apreciación, o registros de conductas, o matrices de interacción, o mapas de conductas. El diario de campo lo van a diligenciar igual con el registro narrativo, es básicamente lo mismo, ¿sí? En el diario de campo ustedes tienen que narrar. Entonces, por eso, acá, en este archivito de Excel, que es el anexo 2, que yo les compartí también en el primer mensaje del foro, ustedes van a ver unas pestañitas aquí abajo. ¿Sí las están viendo? Estas pestañitas, que son las hojas del archivo. Ahí donde estoy moviendo el mouse. Alguien que me confirme, por favor. ¿Esas son las herramientas? Señor. No, profe, no se está bien. No sé. No, profe, ¿No sigue se la ve? ventana de Teams. Ah, está en la ventana de Teams. No está no están viendo el archivo de Excel, ¿no? No, señor. Ya, pues No permítanme un sé, momento. Creo que las hojas que están en la parte inferior, bueno, pues que ya esos son los registros que hay que elegir, ¿cierto? Tienen que elegir uno solo. Ahora sí ya. ¿Sí? De esos que hay aquí. O uno solo es lo mismo, mira, aquí están. Diario de campo, registro narrativo. ¿Sí? Este es. Diario de campo es el mismo registro narrativo. Está la escala de apreciación, este es el registro de conductas, matriz de interacción, mapa de conductas o código de categorías. Ahí ya hay un ejemplo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es borrar y diligenciarlo con lo que ustedes están observando. Entonces, por ejemplo, fecha, digamos que ustedes van a hacer la observación mañana, 7 de marzo. ¿Sí? Lugar, empresa donde trabaja el observado, bueno, o casa del observador, si es una observación de llegado. Ahí colocan el lugar cuál es. Tema a observar, frecuencia de llanto, o ocurrencia de la conducta limpieza, o duración del estrés,
o frecuencia frecuencia de la ira en una persona. ¿Sí? Colocan la hora en que están registrando eso que están observando. Objetivo: determinar la ocurrencia de la conducta de limpieza o determinar la frecuencia del estrés en este empleado, determinar el orden en que ocurre la ira en un niño. ¿Sí? Recuerden que aquí el objetivo pues está muy relacionado con lo que vimos en el cuadrito donde dice unidad de medida, unidad de análisis. Protagonistas: aquí colocan el nombre de la persona que van a observar en caso de que hayan escogido el diario de campo, ¿no? Para quienes escogieron el diario de campo. Porque ya vamos a revisar cada uno, solamente tienen que escoger uno de esos. Entonces, luego narran lo que están observando, así como está acá en el ejemplo. ¿Sí? Como está ahí en el ejemplo en rojo. Y en comentarios, pues dan respuesta a ese objetivo que ustedes colocaron. Si el objetivo era determinar la frecuencia del llanto, pues entonces ustedes van a responder acá. La frecuencia del llanto es de 2 veces en una hora, por ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, yo, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, si yo voy a evaluar al paciente durante una semana, ¿tengo que hacer el diario de campo diario? O sea, ¿todos los días tengo que hacer o puedo hacer un resumen de todos los días que evalué en la finalidad al Aquí le paciente? puedes colocar día 1, ¿sí? Así como estoy escribiendo yo. Día 1, luego colocas día 2, día 3, los días que vayas a observar. ¿Listo? Aquí en observación. Y aquí donde dice hora, pues colocas todas las horas. Día 1, entonces día 1, 6:30. Día 2, 4 p.m., por ejemplo. Entonces, con un solo diario de campo pueden hacer ese registro, ¿de acuerdo? Siempre y cuando especifiquen el día. Cuando ustedes lo tengan diligenciado, entonces con la herramienta recortes, ustedes lo recortan y lo pegan en el documento que van a subir. ¿Listo? Esa es una manera, un pantallazo, control print de pantalla, o una foto, sí, algo que evidencie que ustedes diligenciaran el diario de campo, ¿vale? Quienes escogieron el diario de campo, aclaro nuevamente, porque es que a veces los estudiantes piensan que todos tienen que diligenciar el diario de campo. No, solamente quien escogió el diario de campo. Si ya dentro de su grupo alguien escogió el diario de campo, entonces a su merced le tocará escoger cualquiera de estas otras opciones, o escala de apreciación, o registro de conductas, o matriz de interacción, o mapa de conductas, o código de categorías. La escala de apreciación. Entonces, aquí hay un ejemplo. No prestar atención en clase, se aísla, no hace las tareas. Estas conductas ocurren nunca, rara vez, a veces, a menudo o siempre. Aquí incluso en vez de números pueden ser X. O pueden ser colores. No pasa nada. O sea, ustedes pueden cambiar la forma en que presentan la información siempre y cuando quede claro. Si yo presento la información así, pues yo entiendo que este sujeto no presta atención en clase siempre. O sea, esa conducta de no prestar atención ocurre siempre. Aislarse ocurre a veces. Y no hacer las tareas ocurre a menudo. Entonces, si no quieren colores, coloquen una X. No pasa nada. O sea, no crean que esto es una camisa de fuerza. Ustedes pueden ser también creativos, pero obviamente conservando el sentido del instrumento. En este caso, la escala de apreciación que nos indica la frecuencia con que se da una conducta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O queda claro lo de la escala de apreciación? Si usted escoge ese instrumento, tendría que diligenciarlo más o menos de esta manera. Obviamente aquí colocará la conducta que va a observar. Aquí en vez de del nombre de este personaje, ustedes van a colocar el nombre de la persona a la que están observando
En vez de esto de que a su hijo le sucede qué, puede ser a usted le sucede qué, ¿sí? O a su pareja le sucede qué, y colocan aquí la lista de conductas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Veo que hay alguien que está haciendo la mano. Profe, una pregunta. Jenny, sí. Dime. Yo escogí la escala de apreciación y puse en primera medida la conversación fluida. Después puse contacto visual con sus compañeros, porque pues iba a mirar la conducta. Ok, contacto visual, muy bien. ¿Qué más colocaste? Y sube el tono de su voz. Eso, entonces quedaría así, mira. Sí, señor. Y luego tú marcarías aquí lo que tú hayas evidenciado en la observación. Si ocurre, perdón, la conducta nunca, rara vez, a veces, a menudo, etc. ¿Listo? Sí, señor. Ah, perfecto, profe. Bueno, muy bien. Ahora, si ustedes escogieron registro de conductas, entonces acá la diferencia con el anterior es que aquí ustedes ya colocan un momento del día y una situación en la parte de arriba. Un momento del día y una situación en la parte de arriba. Es decir, en las dos primeras filas colocan un momento del día y una situación que ocurre en ese momento del día. Y luego colocan acá conductas. ¿Sí? Simplemente marcan una X en el momento en que ocurra esa conducta. Entonces, en el caso de este personaje, tomar cerveza no ocurrió, cuando lo estuve observando no ocurrió, ni en la mañana, ni a mediodía, ni en la tarde. Pero ver televisión ocurrió cuando se levantó por la mañana y cuando estaba descansando al mediodía. Por favor, cierren el micrófono, son tan amables. Sí, usted no tiene el de la estrellita. Por favor, cierran micrófonos. Gracias. Picar en la nevera. No ocurrió ni en la mañana ni al mediodía, pero sí ocurrió en la noche cuando se acostó. ¿Sí? Entonces, este es el registro de conductas. ¿Alguna pregunta sobre este registro de conductas? Ustedes lo tienen que modificar de acuerdo a lo que van a observar, pero básicamente es colocar un momento del día y la lista de conductas y marcar con una X en qué momento del día ocurre esa conducta. ¿Alguna pregunta? Pero, o sea, las situaciones, como dice ahí la flechita, o sea, lo horizontal es eso, levantarse, arreglar, desayunar, almorzar, cepillar, etcétera, ¿sí? Las conductas es lo que dice abajito, tomar cerveza, ver televisión y demás, ¿cierto? Correcto. Y yo marco con una X el momento del día en que aparece esa conducta. O la situación, pues, en la que aparece esa conducta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, si ustedes escogieron la matriz de interacción, ¿qué es lo que ocurre? Que van a hablar de dos personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se observa a una pareja, ¿cómo interactúan entre ellos? Entonces, cuando él ronca, ella tiene ira. Entonces se marca con una X lo que ocurre cuando este personaje ronca. Cuando él es romántico, ella tiene ternura. Se marca con una X. Cuando él es glotón, a ella le da ira, por ejemplo. Entonces acá no necesariamente puede ser una pareja, puede ser dos hermanitos. Entonces, Ricardo y Jorge. Entonces cuando Jorge duerme, Ricardo hace ruido. Cuando Jorge hace tareas, Ricardo ve televisión, por ejemplo. Entonces es colocar conductas de un sujeto con respuestas del otro frente a esa conducta y marcar con una X lo que ocurre. ¿Listo? Y luego sumar o sea, en cada columna las veces que ocurre. Dime. Profe, entonces ahí se estaría observando solo conductas. En este caso, porque yo escogí esta matriz. Sí, pero si tú hayas escogido Ahí se atributos, observarían solo.
No, si tú escogiste atributos en la unidad de análisis, en el cuadro de planeación no importa. Allí coloca las conductas que hacen parte de ese atributo. Entonces, si por ejemplo, tú escogiste como atributo el estrés, ¿sí? Entonces aquí la conducta sería Sí. fruncir el ceño, respirar agitado, gritar, golpear, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Las conductas que tú Ok, veas que profe. encajan de ese atributo. No pasa, no tiene que ser que si escogí atributo, entonces aquí no puedo marcar conductas. No. Pueden marcar conductas en este cuadrito. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y los cuadros que uno quiera, profe? Los cuadros que uno quiera. Sí, cuadros ¿O que tiene quieras. que ser específico? No, Ok, los listo, cuadros, aquí profe, no puedo gracias. hacer una lista más larga, yo puedo hacer una lista más larga o una lista más corta. 2 conductas y 2 reacciones. Eso se deja Ok. en libertad de O sea, ustedes. Lo importante es que ustedes aprendan a manejar la herramienta. el que va vertical se va a observar es la reacción de la conducta que tiene el horizontal, ¿sí? Al contrario, el que va horizontal, ¿sí? El que va horizontal, en este caso ira, ternura y diferencia, esa es la respuesta a la conducta vertical. ¿Sí? Entonces aquí verticalmente hacemos una lista de conductas y acá horizontalmente hacemos unas respuestas. ¿Listo? Ok. Ahora, si ustedes quieren Listo, colocar profe. aquí las respuestas y aquí las conductas, también es válido. Recuerden que esto no es una camisa de fuerza, es simplemente para que ustedes conozcan que hay algo para observar que se llama matriz de interacción, que es donde cruzamos una conducta de un sujeto con una respuesta de otro. ¿Listo? Bueno, Profe, señor, gracias, lo que profe, yo por su tengo aclaración. entendiendo es la unidad de análisis que se elige, o sea, esto va relacionado con el punto que estamos haciendo, técnico de registro, ¿sí? Según lo que nosotros escojamos, por ejemplo, diario de Claro, campo, escala de claro, el operación, cuadro, o sea, va unido usted, a la unidad de registro. ¿Sí? exacto. Por ejemplo, si ustedes escogen interacciones en unidad de análisis, ¿sí? Interacciones. Y resulta que en el diario de campo ustedes no hablaron sino de una sola persona lo que hacía. Entonces yo digo, bueno, aquí no hay coherencia porque ustedes habían planeado observar interacciones y en el diario de campo yo veo que me están describiendo a una sola, están anotando lo que hace solo una persona. Entonces tiene que haber coherencia entre el cuadro de planeación y este instrumento. Entonces, En ese ustedes caso sería escogen, la matriz de interacción. sí, sería un instrumento adecuado o también sería el código de categorías, también serviría, ya vamos a ver por qué, o el mapa de conductas también nos puede servir para la interacción. El diario de campo también para la interacción. ¿Sí? Entonces, debe haber coherencia en la planeación con el instrumento que escoge y con lo que registra en el instrumento, obviamente. Entonces ya vamos a pasar al otro instrumento, que es el mapa de conductas, que también nos sirve para interacción o para atributos, conducta o incluso productos de conducta. Entonces, en el mapa de conducta ya agregamos un espacio físico a las conductas, o sea, delimitamos un espacio físico en donde ocurren esas conductas, o donde ocurren esos atributos o esas interacciones. Entonces, aquí hay un ejemplo. Hagan de cuenta que esto no es una tabla. Esto que estoy subrayando no es una tabla. Hagan de cuenta que es un plano, un mapa. Hagan de cuenta que ustedes están desde un helicóptero o desde un dron sobrevolando y están mirando hacia abajo. Están viendo un parqueadero, están viendo la parte de arriba de unos baños, están viendo el techo del área nuclear, están viendo el techo de la oficina de Homero, están viendo el techo de la oficina de Smithers. Entonces estamos diciendo que este señor que estamos observando, que es Mr. Burns, cuando está en la oficina cuando está en su propia oficina, ¿qué hace él en su oficina? Esta estrellita, ¿qué significa? Esta es la oficina de él. ¿Sí? ¿Qué significa esta estrella? ¿Qué hace en su oficina?
Vigilar, muy bien. Cuando él va a la oficina de Smithers, ¿qué hace? ¿Este símbolo qué significa? Dialoga. Dialoga con Smithers, muy bien. Cuando va a la oficina de Homero, ¿qué hace? Según este símbolo. Regaña. Muy bien. Entonces, fíjense que, o sea, no necesariamente, si ustedes quieren pueden usar estos símbolos y colocarle aquí a la estrellita dormir, o al sol colocarle despertarse, etc. ¿Sí? O sea, son conductas que ustedes asocian a un gráfico, ¿sí? A un símbolo. Y en el mapa ustedes colocan ese símbolo para identificar dónde es que ocurre la conducta. Si la conducta ocurre en la oficina o en el parqueadero, asimismo ustedes pueden cambiar esto. Resulta que ustedes están en un colegio haciendo la observación. Entonces, bueno, el colegio tiene parqueadero, tiene baños. Esto de área nuclear no aplica en el colegio, aplica es en la película de Los Simpsons, pero en un colegio en vez de área nuclear puede haber sala de cómputo. ¿Sí? Está la oficina de la directora, están los salones. Digamos que acá cada casillita de estas puede ser un salón. La cafetería, muy bien. ¿Sí? Entonces, ustedes, este mapita que hay, ustedes lo pueden modificar de acuerdo al sitio al que van a observar. ¿Sí? Salón 1, pueden escribir por acá. O bachillerato, bueno, como ustedes vayan a hacer la observación. O si es una casa, entonces tiene patio, tiene comedor, tiene alcobas, ¿sí? Y allí colocan ustedes los símbolos que apliquen para la conducta de la persona a la que están observando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No sé. Bien, entonces, esta parece muy complicada, pero es muy sencilla. Mira, este es el código de categorías. El código de categorías es muy parecido a la matriz de interacción. Lo que sucede es que el código de categoría ya va orientado a un estímulo y una respuesta. ¿Sí? Entonces, que se relacionan. Entonces, por ejemplo, hablando de Lisa. ¿Sí? Ah, y además yo le coloco una abreviatura a cada estímulo. ¿Sí? Entonces yo digo que OR significa orden directa, G significa grito, I significa ignorar. Las respuestas, entonces la O es obedecer, la D es desobedecer, y otra respuesta a nivel social puede ser hablar o avanzar. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando a Lisa se le da una orden directa, que yo estoy aquí subrayando, ¿sí? OR significa orden directa. ¿Qué ocurre? Entonces la O significa que obedece, entonces la estoy marcando con una X, ¿sí? Cuando hay una orden directa, cuando a Lisa se le da una orden directa, ella obedece. Cuando a Lisa se le grita, miren acá, porque la G significa grito, ¿sí ven? Acá están las abreviaturas. Cuando a Lisa se le grita, lo que hace Lisa es desobedecer. ¿Sí ven? La D significa desobedecer. Cuando a Lisa se le ignora, no ocurre nada. No ocurre nada, miren. No hay nada ahí registrado. Entonces, también puede ocurrir que haya un estímulo y no haya ninguna respuesta. ¿Sí? Entonces, es muy parecido a la matriz de interacción, pero digamos que acá los estímulos son muy generales, no son de una persona específicamente hacia ella, sino que son, por ejemplo, de los profesores en conjunto. Cuando a los profesores le dan a ella una orden directa, ¿a ella qué hace? O las personas en general, cuando le dan una orden directa, a ella obedece. Cuando las personas en general le gritan, pues ella desobedece. Entonces es muy parecida, pero se diferencia en el sentido de que estos estímulos pueden venir de muchas personas y que usamos
unas abreviaturas aquí para describir las conductas y los estímulos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Recuerden que ustedes pueden crear sus propias abreviaturas. Pueden cambiar todas estas letras de acuerdo a las conductas que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Profe, en el intervalo en esa casilla, según las categorías, ¿sí? Si hay 8, puedo poner 8 nada más. Sí, no pasa nada. Este intervalo es como el orden en que se da, ¿sí? El orden en que se da o el número de estímulos. Y es más, pueden anular esta fila, no pasa nada. ¿Sí? Lo pueden dejar así como quedó, sin necesidad de intervalo. Y acá, pues, no necesariamente tienen que ser 8, pueden ser 3, 2, 5. Eso se deja a criterio de ustedes. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor, claro, gracias. Muy bien. Bien, entonces, ya, básicamente, estas son las técnicas de registro. Recuerden escoger solamente una pestañita, tomarle pantallazo y lo pegan en el documento. Así como pegan el cuadro de planeación, pegan el consentimiento informado con fecha, ojo, con fecha, y pegan la herramienta de registro que ustedes escogieron y lo envían por el entorno de evaluación. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna observación? Miremos el chat a ver. Dice, se debe detallar qué y por qué ahí se hace el seguimiento. Esta pregunta es para el diario de campo. En el diario de campo, el objetivo, pues ustedes colocan identificar la frecuencia de llanto, por ejemplo, o identificar el orden en que ocurre el estrés en una persona, o identificar la duración de la ira en una persona, ¿sí? O identificar la frecuencia de conductas no asertivas en una pareja. Y ya en comentarios al final, después de que hayan registrado la observación, ustedes dicen, la frecuencia del llanto fue de una vez al día, ¿sí? O de 3 veces al día, o la duración del llanto fue de 15 minutos, de acuerdo a lo que hayan ustedes planeado. Frente a esa pregunta, esa sería la respuesta. Bueno, no veo que haya más preguntas, no sé ustedes si tengan algo más que agregar, algo más que decir frente a esto. Estamos trabajando. No, profe, sería acorde al tema, pero hay la asistencia. Permítanme un momento. Listo, muchachos. Parecía al principio un ejercicio muy complicado, ¿cierto? Pero ¿cómo les parece en este momento? ¿Sigue siendo igual de complicado? No, súper. ¿O ya es sencillo? Es sencillo, miren, el cuadro de planeación, una palabrita en cada casilla. ¿Sí? Una palabrita de las opciones que hay allí. Escogen un instrumento, el registro de conductas o el mapa de conductas o diligencia. Obviamente el consentimiento informado con la firma y la fecha, esos 3 productos en un documento Word. Lo suben al entorno de evaluación y listo. Si comparten sus avances en el foro, yo estoy retroalimentando constantemente. ¿Sí? Yo había hecho esa. ¿Habías hecho cuál? Había hecho esa matriz, la que iba a trabajar en un Word. O sea, me toca trabajar es sobre el Excel que enviaste. No, ustedes pueden trabajar en una hoja a mano si quieren, tomarle fotico como evidencia y la envían al documento Word. Lo ideal es que, pues para que no se desgaste, usen la matriz de Excel, el archivo Excel. Escogen solo una pestañita, y pueden borrar el resto de pestañas. Acuérdense que ustedes borran con clic derecho. Entonces, por ejemplo, si yo escojo el diario de campo, listo, lo diligencio y las demás pestañitas le doy clic derecho y las borro.
Ok, listo, profe, gracias. Ahí está la opción, eliminar. Muy claras. O, o simplemente le toman pantallazo y ya al que diligenciaron. O si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer también a mano siempre y cuando se vea claro y lo coloquen allí en el documento. No pasa nada. Esto de la observación es un ejercicio muy flexible y ustedes tienen que aprender a disfrutar este proceso. No piensen que esto es algo engorroso o algo complicado. No. Simplemente una cosa muy importante, muchachos. Lean el contenido de Rocío Fernández Ballesteros, que es muy esclarecedor respecto a cómo diligenciar todo esto que les expliqué. Ya la explicación está hecha, está como la síntesis de lo que dice Rocío Fernández Ballesteros allí en su documento. Pero, pues si ustedes quieren ampliar todo esto, pueden tomarse el tiempo de hacer esa lectura juiciosa y verán que va a haber mucha más claridad y van a tener un panorama más amplio. Pregunta Stephanie, ¿hay asistencia para este ciclo? Tranquila que ya la asistencia automáticamente Teams nos la da, nos muestra a los participantes y eso queda ahí guardado, entonces no hay problema. Bueno, muchachos, agradecerle la asistencia a este Profe, ciclo. yo pues tengo una pregunta. Sí, diga. Profe, bueno, ese consentimiento informado, un ejemplo, bueno, en un colegio, yo voy a observar a un estudiante las veces que sí se distrae. Entonces, esas situaciones que estamos plasmando ahí son reales, yo voy a buscar a la mamá para que me firme el consentimiento, estoy como consentido Correcto. en eso. Sí. Debe ser real ese consentimiento. Sí, la mamá de ese niño tendría que firmar el consentimiento y obviamente usted tendría que pedir permiso a una institución educativa, ¿sí? Hablar con la rectora o con la profesora para que le autoricen, así sea verbalmente, pero pues el consentimiento lo firma la mamá del niño. ¿Listo? Por ejemplo, yo trabajo en un colegio, entonces yo estaré pendiente de ese estudiante, bueno, la situación, la que yo vaya a plasmar, o sea, todo debe ser real, o sea, no es como suposiciones o poniendo ejemplos, sino lo que se plasma es, o sea, real, ¿sí? Un ejemplo, yo en la casa, a mi mamá, qué sé yo voy a observar, ella misma es la que tiene que firmar, ¿sí? Correcto. La persona a la que va a observar, si es mayor de edad, debe firmar el consentimiento. Si es menor de edad, pues el papá o la mamá. ¿Sí? Y obviamente, claro, la observación debe ser real, es decir, si ustedes están usando el registro de conducta, entonces van marcando con la X cada vez que el niño presenta esa conducta. O en el diario de campo, si escogen el diario de campo, van relatando lo que van viendo allí, obviamente enfocados en eso que quieren observar, la frecuencia del llanto, o la duración de la ira, o si ocurre o no ocurre el estrés, ¿sí? Entonces es algo real, lo que tienen que hacer ustedes dentro de este curso, que les va a servir a futuro como investigadores o como Pero que sea psicólogos que por requieren tiempo, recopilar información. un Señor, ejemplo por tiempo, yo las veces, por ejemplo, yo hablo de X estudiante, de las veces que se distrajo en mi clase, un ejemplo, en los 45 minutos, ¿cuántas veces se distrajo? ¿Sí? Entonces, como pues exacto, por esa el sería la tiempo, porque, frecuencia, por ejemplo, mañana, sí, sería la ok. frecuencia de la conducta. Entonces, en unidad de análisis es conducta, porque es distraerse, ¿cierto? Mirar hacia otro lado. Y la frecuencia sería, entonces, durante los 45 minutos se distrajo 10 veces, por ejemplo. Esa sería la frecuencia. O la duración, duró distraído 5 minutos. Cada vez que ocurría 5 minutos. O la primera vez que se distrajo 5 minutos. La segunda vez se distrajo más tiempo. ¿Sí? Colocan ahí el número de minutos. Digamos que en este caso la distracción sería más un atributo, ¿sí? Porque la distracción también puede ser no solamente mirar hacia otro lado, sino, por ejemplo, estar mirando, pero estar con una mirada perdida, ¿sí? O estar durmiendo, ¿cierto? También sería una forma de distraerse. Entonces,
La distracción como tal sería un atributo. Ya si usted quiere especificar, mirar hacia otro lado, hablar con el compañero, dormirse, ya serían conductas. Para hacer claridad, ¿no?, frente a la distinción entre conducta y atributo. La distracción sería un atributo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces agradecerles su asistencia a esta cita. Esta reunión va a quedar grabada y va a ser publicada en los foros. El enlace, pues, de la grabación va a ser publicado en los foros para claridad de los que no pudieron asistir. Y bueno, con mucho gusto, Claudia, a todos. Recuerden cualquier inquietud, no duden en plantearla en el foro o enviármela al correo del curso, ¿de acuerdo? Bueno, que tengan ustedes una feliz tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias. Profe, muchas gracias por su explicación. Todo muy claro. Muchas gracias. Mucho gusto. Tutor, qué pena, al final no hay asistencia, ¿verdad? No, la asistencia ya automáticamente la toma el sistema. Tranquilos. Muchas gracias.